Señales de los tiempos, un espacio para analizar los acontecimientos actuales a la luz de las profecías que anuncian la venida de Cristo. Señales de los tiempos, de lunes a viernes a las 7:30. Radio Nuevo Tiempo, 103.5 MHz. Desde Andresito, Misiones. Señales de los tiempos, conducido por el pastor Luis Trae. Un día escuché que existe un lugar donde hay perfecta paz, sin tristeza ni maldad. Yo quiero estar allá en ese eterno hogar. Mi sueño al fin será un hermoso. Muy buenos días, queridos amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Luis Trae, pastor de la Iglesia Adventista. Quiero darles la bienvenida a este programa, Señales de los Tiempos, que tiene el propósito de analizar juntos los eventos que están sucediendo en nuestro mundo, porque estamos convencidos de que son las señales que anuncian la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos, bienvenidos, es un gusto que usted nos acompañe. Bueno, quiero decirles que este programa se transmite directamente desde Radio Nuevo Tiempo Andresito y también Radio Nuevo Tiempo desde Piñalito. Pero aquellos que por razones de tiempo no puedan seguirnos en este horario, pueden escuchar el programa en nuestro canal de YouTube, Señales de los Tiempos. Así que bienvenidos, queridos amigos, y comenzamos el programa. Señales de los tiempos. Pero al esperar, pensando en ese hogar, yo puedo ver que aquí lo puedo disfrutar. Quisiéramos dedicar unos minutos a una breve reflexión sobre esta importante doctrina, la de la segunda venida de Cristo, y cuál ha sido su impacto en la vida de la Iglesia, y en especial la de los primeros cristianos. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 11, allí se nos describe un incidente en el que dos ángeles se le acercan a los discípulos que estaban mirando al cielo porque Jesús se estaba yendo, estaba ascendiendo, mejor dicho, ya se había ido, y ellos quedaron mirando las nubes, mirando el cielo, con tristeza seguramente. Y estos ángeles le dijeron lo siguiente: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Los ángeles podrían haberle recordado muchas otras verdades maravillosas de la palabra de Dios, enseñanzas que Jesús le había transmitido después de su resurrección, durante esos 40 días que estuvo con ellos. Los ángeles podrían haberle recordado, por ejemplo, de que Jesús había muerto en la cruz por ellos, que ahora podían tener el perdón y la salvación mediante Cristo. Podrían haberles recordado que Jesús ahora iba al cielo y que Él iba a ser el único intercesor y que ellos podían presentar sus oraciones a través de Cristo. Pero no, nada de eso recordaron los ángeles. Ellos se concentraron solamente en esto, en recordarles que Jesús vendría por segunda vez. Es evidente en todo el libro de Hechos que los discípulos, los primeros cristianos, creían que Jesús vendría en sus días. Y era esta esperanza la que les daba fuerza para seguir adelante, enfrentar las terribles persecuciones de las que fueron objeto. Y obviamente al pensar en la segunda venida de Cristo, ellos podían ver que, por ejemplo, si perdían a un ser querido, ellos al pensar de que Jesús iba a venir pronto, veían esa separación como algo temporal, algo breve. Y entonces, obviamente que la segunda venida de Cristo constituía para ellos una fuerte
razón, ¿cierto?, para seguir adelante, para confiar y para no desanimarse ante las pruebas más duras. La segunda venida de Cristo para ellos era la esperanza bienaventurada, era la promesa amada. Ellos vivían pendientes de el cumplimiento de esa promesa que Jesús hizo de regresar por segunda vez a la tierra. Incluso en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el tono en que se presenta este mensaje de la segunda venida de Cristo es un tono de urgencia, de algo que sucede ya, inmediatamente. Por ejemplo, dice en el capítulo 1, en el versículo 3, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, hay una sensación de inmediatez. La idea era que Jesús iba a venir en sus tiempos. Tengamos en cuenta que Apocalipsis fue escrito en el año 100 aproximadamente por Juan, el último de los discípulos de Jesús. Y termina el Apocalipsis de la siguiente manera. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Sin embargo, el tiempo fue pasando y Jesús no vino. Y así fueron transcurriendo no solamente los años, sino pasando también las generaciones de cristianos que fueron al descanso sin ver concretada la esperanza de ver a Jesús por segunda vez. Y como muchas otras doctrinas valiosas de la palabra de Dios, se perdieron a través del tiempo. El cristianismo entró en una etapa muy oscura, donde se produjo una mezcla entre doctrinas paganas que se introdujeron en la iglesia y verdades preciosas quedaron en el olvido, y una de ellas fue la de la segunda venida de Cristo. Y muchos cristianos, muchos creyentes de distintas épocas nacieron, crecieron y fueron al descanso sin saber que Cristo había prometido regresar por segunda vez a nuestro mundo, a la tierra. Pero allí, en torno a la segunda mitad del siglo antepasado, sucedieron algunos eventos que llamaron la atención a todos los creyentes. ¿Qué había sucedido? El Señor Jesús había dejado en el libro de Mateo, en el capítulo 24 específicamente, algunas señales que indicarían que su venida estaba cerca. Una de esas señales fue el oscurecimiento del sol, el terremoto de Lisboa y la caída de estrellas. Estos son eventos que, aunque sucedieron hace mucho tiempo, en ese instante, en esa época en que sucedieron, conmocionaron a todos aquellos que estaban familiarizados con las enseñanzas de Jesús relacionadas con la segunda venida de Cristo. Y fue en el año, por ejemplo, 1755, que se produjo el tremendo terremoto de Lisboa, un terremoto que abarcó la mayor parte del planeta, toda Europa, norte de África y hasta en las costas de América se sintieron las tremendas sacudidas de este terremoto. Y después, el otro evento, como decíamos, en el año 1780, se produjo el oscurecimiento del sol. Fue un día muy especial, cuando el sol salió, como en todas otras ocasiones, lo hace normalmente, pero inmediatamente densas tinieblas ocultaron el sol a tal punto que se produjo una oscuridad tan intensa, tan profunda, que no se podía ver absolutamente nada. Esto, sin duda, impactó tremendamente en el mundo cristiano de aquella época y no pudieron menos que recordar las palabras del Señor que había dicho en Mateo 24 que el sol se iba a oscurecer. Pero no fue la única. Después, en el año 1833, se produjo una gran lluvia de meteoritos en el norte de América, que los lectores y estudiosos de las profecías relacionaron con la caída de estrellas
que se menciona en la Biblia como señal de la segunda venida de Cristo. Cuando estas señales se produjeron, se reavivó en los cristianos la esperanza, la certeza de que la segunda venida de Cristo estaba cerca, así como Él lo había prometido, que iba a regresar a nuestro planeta. Y los discípulos se animaron, y los creyentes se animaron con la promesa de la segunda venida de Cristo, y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que cree que Cristo va a venir por segunda vez, el creer que Jesús va a venir produce efectos maravillosos en la vida espiritual del creyente. Le da esperanza, le da fuerza. Si está pasando por problemas, por ejemplo, la segunda venida de Cristo le da la certeza, la seguridad de que eso es pasajero, de que en algún momento, algún día, todo esto va a pasar, todo esto va a terminar y que el sufrimiento no es para siempre. Y si alguien está triste por la pérdida de seres queridos, sabe que en ese día maravilloso, cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, podrá reencontrarse con sus seres queridos. Y si a usted le pasa lo que nos pasa a todos nosotros, que vemos la situación de nuestro mundo y sinceramente nos convencemos de que nuestro mundo está yendo directamente hacia un colapso, hacia el final, eso en vez de entristecernos o preocuparnos, en realidad debería despertar en nosotros no alegría por el sufrimiento, por lo malo que está sucediendo, pero sí alegría porque todo indica que la venida del Señor está muy cerca y necesitamos obviamente estar preparados para ese día. Señales de los tiempos. Envíe su mensaje de texto o WhatsApp al 3751 47 54 72. Síganos en Facebook, Señales de los Tiempos. Preparémonos juntos porque Cristo ya viene. Ya oímos tantas veces de la vuelta de Jesús. Nuestro corazón desea ver el brillo de su luz, pero días van pasando, meses y años van también, y Jesús no aparece. Hemos esperado a quien las señales se cumplieron con exacta precisión. Nuestra fe está segura en la divina inspiración. Ya está llegando el día cuando Dios se irá de su trono de justicia, y a Jesús así dirá: Hijo, ven, llegó la hora. Hijo, ven, sin más demora, ve a buscar a mis amados y trae de vuelta a aquellos por quien moriste tú. Hijo, ve, ahora basta, está probado, el mal los mata, basta de esperar, la nostalgia duele más. Ya preparé la casa, ya preparé la mesa, hijo, tráeme de vuelta a quien cree, a quien perdí en la cruz. Rescate.
Si tú fuiste ya tentado a no creer o desistir, eso es obra del engaño para hacerte sucumbir. Ya está llegando el día cuando Dios se irá de su trono de justicia, y a Jesús así dirá: Hijo, ven, llegó la hora. Hijo, ven, sin más demora. Ve a buscar a mis amados y trae de vuelta aquellos por quien moriste tú. Hijo, ve, ahora basta, está probado, el mal los mata. Basta de esperar, la nostalgia duele más. Ya preparé la casa, ya preparé la mesa. Hijo, tráeme de vuelta a quien cree, a quien pedí en la cruz. ¿Querés conocer las profecías y enseñanzas de la Biblia, pero tenés poco tiempo? Ahora es fácil. Podés hacer un práctico curso bíblico por WhatsApp. Envía un mensaje al 3751-475-472 y recibirás las lecciones en tu celular. Si no tenés Biblia, te regalamos una. Manda un mensaje: quiero hacer el curso y recibir una Biblia, al 3751-475-472. Mandá ya tu mensaje, porque a este mundo tampoco le queda mucho tiempo. Van unidos como pueblo redimido. Veo ángeles cantando, pues el cielo está llegando. Yo puedo contemplar la hermosura de su hogar. Y ahora en la parte central de nuestro programa, queremos compartir con ustedes una de las profecías, podríamos decir así, fundamentales del Antiguo Testamento. Es una profecía que se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 2 específicamente. Daniel era uno de los tantos jóvenes hebreos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y él desempeñaba sus funciones allí en la corte del rey Nabucodonosor, y era uno de sus consejeros, sabios consejeros, junto con otros más, por supuesto. En el capítulo 2 de Daniel, allí se nos relata que el rey Nabucodonosor, un rey pagano, una noche tuvo un sueño, y cuando se despertó se sintió perturbado por lo que había soñado, pero resulta que él no recordaba el sueño. Y preocupado por esto, queriendo saber qué significaba ese sueño, llamó a todos sus magos, a sus astrólogos, sus encantadores, para que le explicasen el sueño. Eso es lo que dice en el versículo 2. Y cuando estos hombres se presentaron ante el rey, obviamente le preguntaron cuál era el sueño, y entonces ellos le iban a dar la interpretación. Pero se sorprendieron cuando el rey les dijo que él había olvidado el sueño, y entonces le pidió a ellos que ellos le dijeran qué había soñado. Obviamente estos hombres se vieron entre la espada y la pared, no pudieron solucionar ese problema, y el rey se enojó muchísimo, mandó a matarlos a todos. Y entre ellos estaba Daniel.
Pero Daniel se entera de esto, él no fue en esa primera convocatoria, no estuvo presente, pero se enteró lo que había pasado y se enteró que a él también lo iban a matar. Entonces Daniel pidió tiempo, le pidió al rey que le diera tiempo y que él le iba a dar la interpretación del sueño. ¿Qué hizo Daniel? Daniel fue a su casa y comentó esto con sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, que eran sus compañeros. Y lo que hicieron fue orar. Oraron juntos fervorosamente y le pidieron a Dios que le revelara el sueño que el rey había tenido. Y entonces Dios respondió la oración de Daniel. Se presenta a Daniel ante el rey, diciéndole que él le iba a dar el sueño y también la interpretación de ese sueño. ¿Qué había soñado el rey? Bueno, el rey había soñado con una gran estatua, una estatua compuesta de diferentes materiales, diferentes metales. Tenía una cabeza de oro, tenía los brazos y el pecho de plata, el vientre era de bronce, las piernas de esa estatua eran de hierro, los pies y los dedos de la estatua eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y de pronto aparecía una piedra que golpeaba a esa estatua en los pies y la estatua se destruía y se formaba un gran monte, una gran montaña. Ese era el sueño, ¿cierto? Entonces, cuando Daniel le cuenta esto al rey, el rey se sorprende, se da cuenta de que eso era realmente lo que había soñado, pero a continuación Daniel le da la interpretación del sueño. ¿Qué significaba ese sueño? Y entonces allí Daniel comienza diciéndole lo siguiente. En el capítulo 2 de Daniel, versículo 36, dice: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel entonces identifica que la cabeza de oro representaba al reino babilónico, del cual Nabucodonosor era el rey. Pero, dice a continuación, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como no se une el hierro con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esta visión que tuvo Nabucodonosor, este sueño, y la interpretación que le dio Daniel son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque esta profecía mostraba una sucesión de reinos, desde la época de Babilonia hasta la segunda venida de Cristo. El segundo reino que siguió después de Babilonia fueron los medos y los persas. Y es interesante porque todo esto los chicos en el secundario, en primero, segundo años, estudian estos acontecimientos históricos. Y esta profecía bíblica hoy es fácilmente comprobable porque la historia nos permite comprobar el fiel cumplimiento de esta profecía, que se cumplió exactamente como Daniel se lo explicó al rey Nabucodonosor. Después de Babilonia, como dijimos, vinieron los medos y los persas.
Este imperio duró desde el 539 hasta el 331 a.C. Pero bueno, no queremos marearnos con las fechas. Después de los medos y los persas vinieron los griegos. Los griegos gobernaron hasta el año 168 a.C. y allí comenzaron a gobernar los romanos, el imperio romano. Este imperio romano comenzó antes de Cristo y se prolongó hasta el año 476 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 476? A partir de ese año, el imperio romano se dividió en 10 reinos. 10 reinos que dieron origen a las naciones europeas, cumpliéndose así exactamente la predicción que Dios le había dado a través de esta visión al rey Nabucodonosor. O sea, en otras palabras, esta sucesión de reinos iba desde Babilonia hasta la formación de los países europeos. En otras palabras, hasta nuestros tiempos, porque hoy nosotros estamos viviendo en la época de los pies de esta estatua que estaba representada, estos pies estaban formados, mejor dicho, por hierro, pero en parte barro cocido. Daniel le explicó que así como el barro es un material frágil y el hierro es un material fuerte, Daniel le explicó que eso significaba que de estos reinos que iban a surgir después de la división del Imperio Romano, había algunos que serían fuertes y otros que serían débiles. Ahora, ¿cuál es el punto importante de esta profecía? Bueno, lo importante de esta profecía es que nos dice que en la época en que las naciones europeas estarían existiendo, en esa época aparece la piedra que golpea en los pies y allí Dios establece su reino. O sea, en otras palabras, esa piedra que golpea a la estatua en los pies, esa piedra representa la segunda venida de Cristo. Así que tenemos aquí una profecía que nos ubica a nosotros, nos ubica en el tiempo de la segunda venida de Jesús. Yo voy a estar, mi voluntad, mi corazón ya son de Dios. Señales de los tiempos. Envíe su mensaje de texto o WhatsApp al 3751-475-472. Queremos recordar a nuestros queridos oyentes que este programa se transmite desde Radio Nuevo Tiempo para Andresito, Misiones, y también para la localidad de Piñalito, también de Misiones, aquí cerquita. Decíamos en el bloque anterior que estamos viviendo en el tiempo de la segunda venida de Cristo, porque precisamente nos encontramos en la época descripta por la profecía de Daniel 2, la época de los pies de esa estatua que el rey Nabucodonosor vio en sus sueños. Los pies, ustedes recuerdan, y los dedos de la estatua específicamente, representan los reinos que dieron origen a las naciones europeas. O sea, en otras palabras, esa profecía, como decíamos hace algunos instantes, nos ubica en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Pero el Señor Jesús, hablando de su segunda venida, nos dijo que el día y la hora nadie sabe. No podemos saber exactamente cuándo va a venir el Señor. Lo único que tenemos son las señales que nos indican que estamos en el tiempo de la segunda venida de Jesús y que la segunda venida de Jesús se puede producir en cualquier momento. El hecho de no saber cuándo Cristo viene nos lleva a la necesidad de estar preparados hoy, ya que no podemos especular y decir, bueno, si Cristo viene dentro de 5 años, bueno, ahí vamos a ver qué hacemos. Como no sabemos el día y la hora, tenemos que estar preparados porque no sabemos. En cualquier momento el Señor Jesús va a venir. Una de las figuras que utilizó Jesús para comparar
o para ilustrar cómo va a ser su segunda venida, es la de un ladrón en la noche. Jesús va a venir de manera sorpresiva, o sea, va a venir cuando nadie lo está esperando. Aunque decimos nadie, en realidad hay algunos que sí van a estar esperándolo y esperamos estar entre ese grupo que se prepara y que está esperando a Jesús. Pero de todas maneras, aún aquellos que están esperando la segunda venida de Cristo se van a sorprender cuando vean que ese acontecimiento se cumple. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar celestial. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, sí, aquel hogar celestial. Habrá gozo en el hogar, dicha en el hogar, habrá gozo en el hogar celestial, habrá gozo en el hogar, dicha sí en el hogar, dicha en el hogar celestial, celestial. Oh, sí, que hogar glorioso tengo más allá del sol. Sí, que hogar glorioso tengo más allá del sol. Sí, que hogar glorioso tengo más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Sí, más allá del sol. Sí, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Oh, guía, Señor, guíame al hogar, aleluya. Señor, guíame al hogar, aleluya. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar celestial. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, sí, aquel hogar celestial, celestial. Yo voy a dejar mis cargas, Aquí. jamás lo sufriré, jamás lo sufriré, jamás lo sufriré, libre seré de cargas, jamás lo sufriré, ya no habrá más dolor, no dolor, no habrá más dolor, no habrá más dolor, no habrá más dolor, no, 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 no habrá más dolor, no habrá más dolor, no habrá más dolor. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar celestial. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, sí, aquel hogar celestial, celestial, sí, aquel hogar Señales de los tiempos. Envíe su mensaje de texto o WhatsApp al 3751-475-472. Bien, continuamos. Quiero hacerle una pregunta para reflexionar simplemente.
Cuando usted piensa en la segunda venida de Cristo, ¿qué viene a su mente? ¿Qué le produce pensar en la segunda venida de Cristo? Simplemente para reflexionar. Y ahora quiero leerles un pasaje que está en el libro de Apocalipsis, que nos describe una situación triste. Ese día, cuando Jesús venga, dice en Apocalipsis 6:16, que va a haber un grupo de personas que, dice, van a decirle a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Lamentablemente, a pesar de ser el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad, la segunda venida de Cristo, lamentablemente va a haber un grupo de personas que cuando vean a Jesús acercarse a esta tierra, se van a lamentar, van a pedir a las montañas que caigan, que los cubran, porque no soportan ver el rostro de Jesús. ¿A qué se debe esto? ¿Usted recuerda cuando Adán y Eva pecaron? Dice el texto que después que ellos pecaron, el Señor vino al jardín del Edén, como lo hacía siempre, pero Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Ahora tenían miedo, se sentían desnudos. Eso se debía a que ahora ellos tenían su corazón manchados por el pecado y tenían miedo de estar en esa condición ante la presencia de Dios. Bueno, aquellos que reaccionan así, como leímos en el texto de Apocalipsis, aquellos que van a querer esconderse de la presencia de Dios, sin duda se debe a que no prepararon sus vidas para encontrarse con Cristo. O sea, en otras palabras, siguieron aferrados al pecado, no vencieron sus defectos, no hicieron uso del poder que Dios ha puesto a nuestra disposición para vencer todo pecado mediante la obra poderosa del Espíritu Santo. Y cuando el Señor se manifiesta, ellos se dan cuenta que espiritualmente están desnudos y huyen de la presencia de Dios. Pero, por otro lado, hay otro grupo, un grupo que sí sale a recibir al Señor con alegría. Esos están representados por las 10 vírgenes que tienen aceite en sus lámparas y salen a recibir al Señor que lo habían estado esperando durante tanto tiempo. Son aquellos que claman y dicen, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. La segunda venida de Cristo va a encontrar a este mundo dividido solamente en 2 grupos, aquellos que van a salir a recibir a Jesús con alegría y aquellos que se van a esconder de la presencia del Señor. Ahora, la gran pregunta, la pregunta clave aquí es, ¿a qué grupo vamos a pertenecer? ¿A qué grupo quiere pertenecer usted? O otra pregunta que puede venir a nuestra mente es, ¿cómo puedo saber en qué grupo voy a estar? Y hay algunas maneras de saberlo. Y una es, ¿qué siente usted hoy cuando piensa en la segunda venida de Cristo? Si para usted la segunda venida de Cristo le resulta la esperanza bienaventurada, como dice el apóstol San Pablo, si usted ama y está ansioso porque Jesús regrese a la tierra, sin duda usted pertenece al grupo que va a recibir con alegría al Señor. Ahora, si pensar en la segunda venida de Cristo nos produce temor, ansiedad, entonces esa es una señal que indica que hay algo en nuestra vida que no está en armonía con la voluntad del Señor. Porque el Espíritu Santo trabaja, nuestra conciencia trabaja. Nuestra conciencia nos dice, mejor dicho, el Espíritu Santo a través de nuestra conciencia nos habla y nos muestra que hay algo que no está bien. Lo que sucede muchas veces es que nos acostumbramos a mantener esas cosas pendientes, asuntos no resueltos con el Señor. Pero cuando pensamos que el Señor va a venir y que puede venir en cualquier momento, entonces allí se despierta la necesidad de solucionar aquellos asuntos que no tenemos resueltos con el Señor. Y eso nos pone ante la necesidad de ser sinceros con nosotros mismos y de buscar al Señor, buscar el poder que Él tiene a disposición, diciéndole con humildad, Señor, ayúdame porque tengo que cambiar, sé que Jesús va a venir y hoy no tengo la preparación que se necesita. Esa oración es la que puede indicar o marcar el cambio absoluto en la vida
de un cristiano. Porque hay una realidad, queridos amigos. Por más que amemos a Jesús, ¿cierto? Por más que lo tengamos en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro amigo, pero hay una realidad. Nosotros estamos en este mundo que nos atrae, que nos distrae, un mundo que va siempre en contramano. Y lo que sucede es que si dejamos de tener presente la segunda venida de Cristo, es muy fácil dormirse espiritualmente. Y ahí está el peligro, de que el Señor venga y nos encuentre dormidos. Por eso el Señor dijo, velad y orad, porque no sabemos qué día va a venir el Señor. Bien, queridos amigos, llegamos así al final de nuestro programa y los esperamos mañana a la misma hora. Pensando en ese hogar, yo puedo verte aquí, lo puedo disfrutar. Y cuando hermanos van unidos como pueblo redimido, veo ángeles cantando, pues el cielo está llegando. El cielo está aquí, si tomo tiempo de alabar. El cielo está aquí, si me arrodillo para orar. El cielo está aquí, si aprendí a perdonar. El cielo es Jesús, en el hogar que Él esté, el cielo allí será. Pues no existe cielo sin Jesús, tampoco existe paz sin Jesús, sin Cristo la riqueza de este mundo es sin valor, porque un mar de vidrio sin Jesús y flores tan hermosas sin Jesús, porque vivir por siempre y sin la compañía de Jesús. Yo vuelvo a afirmar que el cielo será donde Jesús está. El cielo está aquí, si tomo tiempo de alabar. El cielo está aquí, si me arrodillo para orar. El cielo está aquí, si aprendí a perdonar. El cielo es Jesús, en el lugar que Él esté, el cielo allí será. El cielo es Jesús, en el lugar que Él esté, el cielo allí será.